Pues la siguiente expositora es Natalia Díaz. Natalia Díaz es administradora de empresas de profesión, ejerció su profesión durante mucho tiempo, pero en el momento en que nació su primer hijo, Juan José, Nati tomó la decisión de estar con sus hijos. De verdad que son una familia ejemplar, hermosa. Bueno, vámonos con Nati. Gracias, Ginis. Ay, no, qué bendición para mí estar aquí, escuchar esas palabras tan bonitas. Es un honor, es un privilegio, de verdad, poder compartir con ustedes en esta segunda convención de Word School lo que es Word School. O sea, realmente muchos preguntan, pero ¿dónde está la comunidad? ¿Cómo podemos conectarnos? ¿Cómo hacemos? Suena muy lindo todo. Pero hoy les quiero contar, nos vamos a meter un poquito más en nuestra forma de trabajo, en lo que hacemos, porque aunque todo lo que hemos hablado de las diferentes familias, por supuesto, engrandece la educación en casa, creo que si le preguntaras a cada una de las familias de la comunidad, ¿qué ha engrandecido tu educación en el hogar? Creo que todos responderíamos que parte de lo que ha engrandecido la educación en el hogar es la comunidad. La comunidad de Word School, que a propósito yo no me inventé homeschool como dijo Gina ahorita, sí, nada que ver, ni tampoco me inventé Word School, pero quiero aclarar porque la educación en casa es realmente la manera histórica como Dios quería que los padres educaran a sus hijos. Eso ya lo sabemos, quienes son aquí entendidos del tema saben que realmente no nos estamos inventando un modelo nuevo, no estamos creando algo nuevo, pero Dios nos ha bendecido mucho con la comunidad trabajando de una manera hermosa en unidad. Y hoy les quiero compartir un poco qué es, con qué visión. Les quiero decir que hace algunos años cuando comenzamos con la comunidad y a trabajar de una manera, digamos, más juiciosa, donde dejamos de hacer simplemente salidas y además de las salidas empezamos a trabajar también materias a través de toda esta cosmovisión bíblica. Una de las visiones o la visión tal vez más clara que recibí de Dios es que esto no era solamente para nosotros, es que en un futuro y un futuro que se está acercando ya, se iba a replicar y a multiplicar en diferentes lugares de nuestra nación y por qué no fuera de ella. Y hoy vemos un poco de eso con esta convención, porque la educación está cambiando, la educación cambió y hemos visto todo lo que pasó con la pandemia como una dificultad para muchos en muchos casos. Por supuesto, ha habido momentos muy tristes, ha habido fallecimientos de seres queridos, de amigos, hemos tenido dificultades económicas, pero también ha sido una oportunidad divina para que las familias entendamos que la educación ya tiene que cambiar, que si bien nuestros hijos se deben ver con otros niños y socializar, como nos gusta utilizar esa palabra, y eso es importante, nos empezamos a preguntar, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto tengo que estar con otro, mandar a mis hijos 5 días a la semana, 7, 8 horas al día a un lugar donde yo realmente no tengo casi que ninguna influencia? Igual animo a los papás que tienen a sus hijos escolarizados a que participen en sus colegios, participen en las decisiones que toman, participen en la conformación del currículo, participen en las decisiones académicas, en las decisiones sociales. Es decir, entendamos que la educación es algo que Dios le ha delegado a los padres sobre los hijos. Entonces la comunidad de Word School nació hace unos 10 años ya, como les hemos contado, con 2 mamás que dijimos, bueno, no vamos a mandar a nuestros hijos al colegio, vamos a comenzar a reunirnos una vez a la semana y vamos a hacer alguna cosa con nuestros hijos para que jueguen, para que se vean. Y a medida que íbamos haciendo eso, pues íbamos pensando y orando y buscando la voluntad de Dios para lo que Él quería. Y en medio de ese proceso Él nos vino dando esta visión y nos fuimos acomodando y realmente nos ha dado una forma maravillosa de poder suplir, digamos, temas un poco más cercanos al conocimiento, un poco más académicos a través de lo que hacemos en la comunidad. La comunidad Word School en la comunidad Word School nos enfocamos en las líneas del tiempo como herramienta de aprendizaje. Y les voy a contar un poco más qué es esto de las líneas del tiempo, cómo las utilizamos, cómo las diseñamos. Me voy a meter un poquito más aquí en la minucia de lo que hacemos para que de pronto si usted dice, oiga, me interesa hacer algo así, pues pueda iniciar, pueda animarse y pueda conformar una comunidad o hacerlo en su propia casa. Voy con la siguiente. En esta diapositiva
vemos a los niños de World School cantando una canción sobre Colombia que escribió Angélica. Y van a ver nombres aquí de diferentes mamás y papás de la comunidad, porque lo que les quiero mostrar es que es un trabajo de los padres de familia. Voy a insistirles durante toda mi exposición que no somos un colegio, no somos una institución que certifica, no somos un lugar en el que usted puede dejar sus hijos y les van a enseñar una cantidad de cosas, no. Somos padres de familia. Y quiero aprovechar para decirles que Angélica, quien estuvo en nuestra anterior exposición con su esposo Aimer, pues fue quien escribió una canción para nuestra clausura de la Línea del Tiempo de Colombia. Y con su generosidad y con su amor, un día me llamó y me dijo, Nati, mira esta canción que Dios me dio, y me la cantó, creo que fue por el teléfono o por el WhatsApp, y le pusimos música, yo agarré mi guitarra, porque yo también canto y también me gusta mucho la música, y agarré mi guitarra y saqué la canción. Y la montamos, y aquí están los niños haciendo una presentación y un coro con esa canción tan hermosa que Dios le dio Angélica. Entonces, ¿cómo como padres, cuando nos unimos a hacer trabajos en comunidad, podemos sacar lo mejor de nosotros, esos dones, esos talentos, ponerlos a servicio de nuestros hijos y de otras familias? En esa misma clausura, Aimer, quien también estuvo en la presentación anterior, hizo toda una coreografía, lástima que no tengamos un videíto por ahí, con una canción hermosa de Juan Luis Guerra que le escribió a Colombia y puso a todos los niños a bailar acá y fue maravilloso. Y vinieron los abuelos, vinieron los tíos, vinieron los amigos y vieron que nuestros hijos habían aprendido historia de Colombia a través de una línea del tiempo de una manera muy linda como la aprendimos en la comunidad de World School. Siguiente. En esta diapositiva, el grupo está presentando una maqueta de América que les enseñó a hacer Carolina. Otro nombre, otra mamá que ustedes vieron aquí en la charla de socialización. Carolina les ayudó o estuvo con ellos trabajando en esta maqueta y estábamos aprendiendo sobre el continente en el que queda nuestro país. Y ahí están los niños felices presentándole su maqueta. ¿A quién se la presentan? No al profesor que les va a poner una nota, a sus amigos y a sus papás, que están ahí con ellos todo el tiempo durante las actividades de la comunidad. Mami, mira lo que hicimos, mira la maqueta que nos enseñó a hacer Caro, qué chévere, mira lo que le pusimos. Ellos en realidad no sienten que están yendo como a un colegio, ellos no saben o no piensan que están yendo como a una cosa ahí académica, sino que están yendo a aprender a un lugar donde la pasan muy bien y además están aprendiendo de los principios de Dios. Los niños aquí están haciendo un experimento sobre los estados de la materia con Natalia, o sea, conmigo. Nos fuimos a un parque en una de las clases de ciencias naturales y hablamos sobre la condensación y sobre el estado gaseoso y el estado líquido y el estado sólido de los estados de la materia, con experimentos que nosotros mismos diseñamos para nuestros hijos. Y ahí estamos sentados en el piso, en un parque. Tal vez creo que eso fue como en un lugar que consiguió una mamá, en un parque que era como cerrado, y entonces la mamá averiguó cómo podemos entrar aquí, pidió el permiso, y todos como padres de familia y como familias aportamos a que esto sea una realidad. Luego están dibujando arte con Sandra. ¿Se acuerdan de Sandra y Hernán, quienes nos dieron la primera conferencia en esta convención, que ella es artista? Pues aquí está poniendo toda su profesión, todo su talento al servicio de los niños. Les estaba enseñando colores, perspectiva, y ellos están ahí felices dibujando y pasándola súper rico con sus amigos. Otra mamá que da su conocimiento, su talento para la comunidad. Luego, estamos en la biblioteca aprendiendo sobre reptiles con Gina. Gina, la mamá que estuvo ahorita en la conferencia pasada. Les quiero decir, voy a hacer aquí un paréntesis. Todas las imágenes que ustedes ven bonitas de nuestra convención, el logo que dice Educar en Casa, Reto para Valientes, nuestro logo que dice World School, Learning Jesus Way, la página web ha sido diseñado por Gina. Gracias, Ginis, por darnos todo tu talento para el servicio de nuestros hijos. ¿Por qué les estoy insistiendo en eso? Porque papá, tú tienes mucho que dar para tus hijos. No sé cuál es tu profesión, no sé si eres profesional, tal vez no lo eres, pero tienes mucho que dar, tienes dones, tienes talentos. Oye, piensa, ¿qué le puedo dar a mi hijo? Y de pronto hay otro papá que también le puede dar algo a tu hijo y entre ustedes se pueden apoyar.
Eso es lo que nosotros hemos hecho. Aquí están felices en la biblioteca, investigamos ese día sobre reptiles, cada uno hizo un dibujo, después hizo su exposición. ¿A quién le hicieron la exposición? A sus papás y a sus amigos. Todos sacaron 10 ese día, ¿cierto, Ginis? Todos sacaron 10. Aquí está una que me encantó. Nos fuimos para el puente de Boyacá. Es un lugar emblemático en la historia de Colombia, donde se gestó la batalla de la independencia en 1819. Y esa fecha me la aprendí con Word School, porque en el colegio se me olvidó. Y aquí está mi esposo y está nuestro amigo Javier disfrazado de Simón Bolívar, y están hablando de Pedro Pascasio. Todos esos son personajes importantes para la historia de la independencia, y está mi hijo allá con una espada representando la independencia de Colombia. La pasamos buenísimo. Alquilamos un bus porque nos tenemos que meter la mano al bolsillo para educar en casa a nuestros hijos. Todos pusimos plata, alquilamos un bus y nos fuimos para el puente de Boyacá. Y ahí están José y Javier, mi esposo y otro papá de la comunidad, aportando. Mi esposo, como ya lo vieron, es así bien sociable, entonces él estaba ya contándoles la historia de Colombia, y Javier es un papá súper así como más serio, entonces él se disfrazó de Simón Bolívar y les contó la historia a los niños. ¡Qué delicia! La pasamos buenísimo. ¿El de las piernas? ¿Cuál? Josué. Y aquí estamos en la clausura de Word School. Reconocimiento a los hijos por cualidades de carácter. Cuando terminamos una de nuestras líneas del tiempo, lo que hacemos es una reunión donde los niños muestran de diferentes maneras qué aprendieron, qué les gustó, qué conocimiento les quedó después de ese aprendizaje, y se lo muestran a sus papás, se lo muestran a sus abuelos, se lo muestran a sus amigos, y nosotros como padres reconocemos en ellos qué cualidades de carácter evidenciamos que ellos pusieron al servicio de la comunidad. Puede ser un niño que evidenció amabilidad, un niño que evidenció creatividad, un niño que evidenció honestidad, un niño que evidenció ingenio. Hay un montón de cualidades de carácter, y eso es lo que le ponemos en el diploma a nuestros hijos. Es algo significativo, es algo que ellos reciben de sus padres con un gozo, porque son sus papás los que le están diciendo: oye, hijo, lo hiciste muy bien. Y mira, los papás de tus amigos y tus amigos están viendo que cada semana cuando nos encontramos tú estás evidenciando ingenio. Y el mismo papá dice: yo quiero que a mi hijo se le reconozca porque también en casa está evidenciando esta cualidad de carácter. Y les damos su diplomita, y los tengo guardados ahí porque para mí como mamá esos son recuerdos preciosos, maravillosos de este tiempo de formación de mis hijos. Entonces, ¿qué es Word School? Les voy a contar. Es una comunidad de familias cristianas que educamos en casa a nuestros hijos. En esta comunidad participamos 3 esferas de la sociedad, 3 esferas de la nación. La familia, como quien tiene el derecho y la responsabilidad delegada por Dios para educar, en conjunto con la esfera de educación, porque buscamos recursos y producimos nosotros mismos nuestros recursos para la educación de nuestros hijos, y también apoyados en nuestra iglesia. Digo iglesia o religión porque así es como se le conoce a esta esfera, pero realmente es un trabajo de iglesia. Nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, los cristianos, como el cuerpo de Cristo. No les estoy hablando de una iglesia como de un nombre, City Harvest o ¿qué otra? Lugar de su presencia o Puente Largo. Les estoy diciendo el cuerpo de Cristo como iglesia. En diferentes naciones se está empezando a unir para tener este tipo de iniciativas, pero no porque la iglesia sea una entidad superior o una autoridad que nos está rigiendo, nos está diciendo cómo educar a nuestros hijos, y es que les están imponiendo sus ideologías. No, es que la iglesia somos nosotros mismos, los padres que amamos a Dios, que le servimos y que queremos darle la mejor educación a nuestros hijos. Entonces nos unimos, familia, educación e iglesia, y hacemos este proyecto que se llama Word School. ¿Y qué hacemos? Utilizamos líneas del tiempo. Esa es como la manera como nos hemos venido organizando. Y les voy a contar cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es enseñar a nuestros hijos a través de la herramienta de líneas del tiempo con un enfoque providencial de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que evidenciamos el amor y el cuidado de Dios por el mundo en cada una de las cosas que enseñamos. Todos nuestros momentos históricos o eslabones de nuestra cadena de la línea del tiempo, como van a ver ahora, buscan evidenciarle al niño y a la familia que la está estudiando el
el mover de Dios en la historia, porque si usted sabe, la historia realmente es la historia de Dios. Muchas veces nos enseñan la historia, los hechos, correcto, pero tenemos que indagar un poco más allá y ver cuál es la historia detrás de la historia. ¿Quién es el que está escribiendo y permitiendo que sucedan los eventos en la humanidad con un fin y con un propósito? Es algo que todos estamos aprendiendo, no es algo que ya está totalmente, digamos, descubierto y que solamente una persona lo sabe. No, todos estamos aprendiendo y pidiéndole a Dios esa revelación cuando nos acercamos al conocimiento y le pedimos a Dios que nos revele lo que Él quiere de cada uno de estos momentos históricos. Utilizamos el método de razonamiento apuntando a un verdadero aprendizaje individual. Nos interesa que cada niño razone, porque ustedes pueden decir, no, es que van allá y tienen un poco de niños, pues entonces lo que hacen es simplemente jugar y ya. No, realmente nos hemos esforzado, porque cuando les enseñemos algo a los niños, los diferentes papás, cada niño razone, les hacemos preguntas de razonamiento, los llevamos a hacer registros individuales donde cada uno pueda expresar lo que entendió, lo que aprendió. Y esto ha sido maravilloso, este método de razonamiento ha sido una bendición para nosotros porque podemos ver todo conocimiento, pero desde la cosmovisión bíblica, sin separar lo que nos enseña la palabra de lo que nos evidencia el conocimiento revelado a los hombres. Lo que intentamos es unirlo y eso es lo que estamos viendo en los talleres de La Biblia es mi currículo. Los que estuvieron ayer en La Biblia es mi currículo con Sandra y con Ornella pudieron ver un ejemplo de una clase donde hicimos esto. Y hoy, después de esta charla, vamos a tener el segundo grupo de La Biblia es mi currículo, donde lo que les explicamos es el método. Aquí me estoy metiendo ya al meollo, a la fibra más profunda de lo que hacemos en Word School, porque sé que es de su interés y nos preguntan mucho, bueno, pero ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Queremos esos materiales? ¿Dónde los venden? No, lo que queremos es enseñarte el cómo, la filosofía que hay detrás de esto para que tú lo puedas también hacer en tu casa o hacerlo en tu comunidad. Nuestra misión también es que elaboramos los materiales. Nosotros mismos nos hemos puesto en la tarea de elaborar los materiales para nuestros propios hijos, motivando a los padres de familia a ser actores principales en el proceso educativo de sus hijos. Entonces, después de que pasan por un proceso de capacitación, una mini charla de escuela de padres que tenemos, otras más largas donde ya profundizamos en el método, donde hablamos de carácter, donde hablamos de cosmovisión bíblica, donde hablamos de cómo preparar las clases, los papás de la comunidad entran en un cronograma de trabajo donde se les asigna una responsabilidad, una fecha, y le doy gracias a Dios por las mamás y por mí, digamos como por este grupo que hemos tenido a nuestro alrededor, que se han comprometido con estas tareas tan, como diríamos, operativas. Organizar un cronograma, sí hay que hacerlo. Preparar unas clases, sí hay que hacerlos. Comprometernos con un día a la semana en el que nos vamos a reunir, sí hay que hacerlo. Le quiero dar gracias a las que nos están escuchando porque hay muchas mamás y papás que se han comprometido con la comunidad. Aquí está Sandra, aquí está Gina, aquí está Angélica, pero posiblemente nos esté escuchando Mayra, Ornella, Carolina, Joana, Ana María, tantas mamás que dicen, me voy a comprometer. Porque después de recibir la capacitación, entonces ellos entran en una responsabilidad con la comunidad y dicen, yo voy a preparar una clase. Y entonces el mismo papá y la misma mamá elaboran su material para el tema que le van a enseñar a los niños y tienen que entrar a pensar de qué manera lo van a razonar con los niños, qué actividades vamos a hacer, qué registro vamos a dejar. Involucran a sus hijos en la preparación de la clase. Muchas clases las preparamos con nuestros propios hijos y ahí es cuando más aprendemos, cuando tenemos que preparar esta clase para nuestros hijos. Y motivamos una sana y edificante comunión entre las familias, aplicando en nuestra convivencia de comunidad los principios de carácter que se forman en la intimidad de cada familia. Miren, usted no lleva a su hijo a Word School o a un colegio, si es que usted lo lleva a un colegio, para que allá le formen el carácter a su hijo. Y eso sí quiero dejarlo absolutamente claro. Los niños de la comunidad son niños que en la intimidad de su hogar deben ser formados en el carácter de Dios. Deben ser formados, disciplinados y corregidos, como nos explicaba Carlos, en la intimidad del hogar. Lo que permitimos y propiciamos en la comunidad es un espacio donde puedan aplicar bajo la supervisión en compañía de sus padres estos principios aprendidos en el hogar. Entonces, por supuesto, se pueden presentar situaciones de desacuerdo, se pueden presentar situaciones de diferentes opiniones, pero todos sabemos que es en el hogar donde estamos formando principios. Por eso es que no vamos a decir, ay, montemos un colegio y que los niños vayan 5 días a la semana, 8 horas. Eso no va a pasar.
porque lo que estamos haciendo es diciendo, papás, usted en el hogar eduquen a sus hijos. Y sí podemos tener un espacio como lo tenemos en Word School 1, 2 veces a la semana máximo, donde nos reunimos, aprendemos, estudiamos temas, pero lo que realmente sucede en el hogar es lo que está formando el carácter de nuestros hijos. Entonces motivamos esa interacción. Nuestra visión, ¿qué es lo que nosotros vemos que puede suceder con Word School? Nosotros vemos niños y jóvenes que aportan a la libertad de la nación a través de un liderazgo fuerte en principios cristianos forjados en el hogar. Si hay unos principios que logran una nación libre y próspera, son los principios cristianos y las prácticas de esos principios bien aplicados. Eso históricamente está comprobado. Word School quiere ser un granito de arena, un ladrillo en esa conformación. ¿Y qué más vemos? Vemos más padres, vemos más familias y más comunidades educando a la siguiente generación bajo la libertad y responsabilidad dado por Dios. Por eso es que estamos haciendo esta convención. Porque si algo que yo he visto y lo he compartido con mis amigas y con mi esposo, es que yo veo más comunidades, yo veo más padres, yo sueño con gente diciendo, quiero hacer mi comunidad en mi iglesia, quiero hacer mi comunidad en mi localidad, quiero arrancar con mi prima, con mi tío, quiero que nos apoyemos en este camino, con mi hermana, no sé. Y juntos proporcionemos materiales de aprendizaje desde nuestras profesiones, desde nuestros talentos, desde nuestros dones. ¿Qué mejor pueden recibir nuestros hijos que sus propios padres dando lo mejor de ellos? Y si en algún momento toca contratar un tutor, un experto en un tema, pues se contrata, no hay ningún problema. Entonces vemos más familias tomando la decisión y pudiendo trabajar de una manera mancomunada. Es importante resaltar la formación del carácter. Aquí en la diapositiva anterior les había puesto 3 asteriscos y aquí un signo de atención, porque es que, repito, la formación del carácter es lo básico en la educación cristiana. ¿Para qué? Para que podamos conocer a Dios y darlo a conocer. Cuando decimos dar a conocer a Dios, no estamos hablando simplemente de salir a las calles y de pronto evangelizar y hacer tareas de este tipo que son importantes, pero estamos hablando de que nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Formando carácter, forjando el carácter, siendo personas dignas de admiración, siendo personas dignas de ejemplo. Entonces, eso lo formamos en el hogar y lo queremos vivir en la comunidad para que de allí salgan a impactar a su nación. Entonces, por eso hago este énfasis importantísimo, porque no quiero, digamos, caer en el pensamiento de que la comunidad es un lugar donde allá los niños los voy a dejar, allá me los van a educar. No, es un llamado de los padres para que nosotros mismos lo conformemos. Entonces, ¿por qué trabajamos líneas del tiempo? Bueno, nosotros al principio, digamos, nos reuníamos a hacer diferentes tipos de actividades lúdicas, de juego. Bueno, delicioso, las seguimos haciendo, no las hemos dejado de hacer, pero hubo un momento en el que sí quisimos aprovechar este espacio para acercarnos un poco más al conocimiento y le preguntábamos a Dios, bueno, Señor, pero ¿cómo podemos? ¿Será que por materia? ¿Será que compramos un libro? ¿Será que qué hacemos? ¿Nos limitamos solamente a la parte lúdica y social? ¿Qué hacemos? Y Dios nos fue mostrando cómo a través de estudiar la historia y las líneas del tiempo de cualquier materia, nosotros podemos, 1, abordar diferentes áreas del conocimiento, pero 2, podemos hacerlo desde la perspectiva bíblica, conociendo cuáles han sido los hechos que han marcado la historia y qué es lo que Dios está haciendo a través de ese evento o de ese personaje o de esa institución que estamos estudiando y qué efecto tiene eso en las generaciones. Y eso es lo que hemos venido haciendo. ¿Cómo? Desde la palabra de Dios. El Salmo 78 dice, pueblo mío, atiende a mis enseñanzas, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que Él ha realizado. Es el Salmo 78, 1 al 4. Mira, casi que la educación se vuelve un mandato. Mostrarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida y en las generaciones pasadas, en la historia de la humanidad. Así es como debemos enseñarle a nuestros hijos la historia.
Entonces, cumpliendo con este mandato de Dios de mostrarle a nuestros hijos lo que Él ha hecho, dijimos, bueno, pero entonces lo que Dios ha hecho está solamente en la Biblia, ¿o será que Dios sigue actuando? Porque de pronto vemos la Biblia como un libro muy desactualizado, sí histórico, hay gente que dice sí es histórico, puedo reconocer que es histórico, pero no es para este tiempo, ya eso pasó hace mucho, pero realmente si tú veas más allá, los principios que tú encuentras en la palabra de Dios, aplicables a cualquier área del conocimiento, siguen vigentes más que nunca en el día de hoy. Y nos hemos propuesto en Word School y nos hemos apasionado en Word School por inquirir en la palabra de Dios, por estudiar los principios que el Señor nos revela para cada una de las áreas de conocimiento. Y de esa manera, entonces, hemos diseñado las líneas del tiempo, donde a través del recorrido de la historia podemos evidenciar el trabajo de Dios. ¿Están viendo la...? Entonces, la historia de Dios es el relato de Dios de su plan para la humanidad. Él está llevándonos al destino final que planeó desde siempre. La historia es una narración de eventos en el orden en que sucedieron, con sus causas y con sus efectos. Les quiero contar que ahorita, por ejemplo, nuestros hijos de 10 años en adelante, como hasta los 15 tal vez o 16, están estudiando historia y geopolítica. Y ha sido impresionante porque estudiando historia y geopolítica, que entre otras cosas, el profesor de historia ha sido el pastor Juan Marcos, hemos leído el libro de Daniel en la Biblia. Una cosa que usted dice, pero eso es súper desactualizado, eso son unas profecías por allá del Antiguo Testamento. Nada más vigente que el libro de Daniel. Si tú le quieres enseñar historia del gobierno civil a tus hijos, tienes que leer el libro de Daniel. Si tú quieres ver historia de las civilizaciones, tienes que estudiar el libro de Daniel para entender dónde estamos parados y por qué estamos aquí. Es impresionante. Y hemos estudiado historia viendo los hechos reales, terrenales, pero a la luz de la palabra de Dios. Y no nos hemos desencantado, no nos hemos desilusionado. Al contrario, hemos confirmado nuestra fe. Hemos podido argumentar nuestra fe de una mejor manera y, por supuesto, preparar a nuestros hijos en esa cosmovisión. No sé en cuál van. Listo. Entonces, las líneas del tiempo nos muestran eso. Entonces, lo que hacemos primero es determinar una línea del tiempo, determinar el título de lo que queremos hacer. En este momento hemos tenido ya la oportunidad de estudiar historia de la expansión del Evangelio, poniendo un primer fundamento de cómo fue que el Evangelio se expandió desde el Génesis hasta nuestros días. Hemos tenido la oportunidad de preparar línea del tiempo sobre historia de las civilizaciones. Hemos preparado historia de Colombia, historia de Israel, y estamos viendo también línea del tiempo de ciencias naturales y, como les decía ahorita, estamos viendo historia y geopolítica. Cuando yo le cuento esto a mis amigas que no son de Word School, me dicen, pero usted no necesita hacer nada más porque usted allá ya, mejor dicho, le están enseñando a sus hijos cosas como de universidad, me dicen. Y sabes que de pronto sí, pero es que una de las ventajas que tenemos es que no nos estamos enfocando en eso, en cuál es el contenido que tenían que ver en primero de primaria o en segundo de primaria o en tercero, o cuántos años tienen tus hijos, a ver en qué cursos estarían. Mira, no tenemos nada que ver con eso. Nosotros estamos diseñando líneas del tiempo para enseñarle a nuestros hijos principios bíblicos que a través de la historia ellos puedan conocer. Vamos a ver algún ejemplo. Antes de eso, les quiero dejar aquí siguiente. Aquí. Esta idea, este pensamiento, la separación entre el conocimiento de Dios y el conocimiento de las materias académicas no existe. Todo lo físico nos revela verdades espirituales y eso es lo que estamos aprendiendo también en nuestros talleres de la Biblia, es mi currículo. El ejemplo que vamos a ver esta noche y que vieron ayer es sobre el sistema nervioso. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver el sistema nervioso? Enséñele biología humana y ya a su hijo no le meta tanta Biblia. ¿Sabes que tiene mucho que ver? Tiene mucho que ver cómo la palabra de Dios dice que ella penetra hasta nuestros tuétanos. Nuestros tuétanos literalmente tiene que ver con nuestro sistema nervioso y cómo así cambia nuestra manera de pensar cuando ella penetra hasta nuestra médula espinal.
Y de esa manera, cuando yo razono la palabra, porque cambia mi entendimiento, puedo ser reformado, puedo ser renovado y puedo cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Entonces, alabo a Dios por mi sistema nervioso. Quiero conocer cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi mente, y porque a veces hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer, y cómo tengo que implantar principios bíblicos en mi mente para vivir, autogobernarme bajo esos principios, pero es en mi mente, en mi cerebro, en mi pensamiento, en donde tiene que ser cambiado. Y eso lo aprendimos con los niños, y lo aprendí yo cuando estudié el sistema nervioso para una clase de Word School. Y llegué a adorar a Dios porque mi cuerpo era complejo y maravillosamente creado por el Señor. Entonces es un ejemplo pequeñito de cómo no debemos fragmentar el conocimiento. Una de las cosas con las que luchan mucho las familias creyentes es que dicen, bueno, sí, yo canto con mis hijos una canción por la mañana y de pronto oramos, pero el resto del tiempo como que no encuentro materiales que me acerquen a Dios. Entonces, o en los colegios a veces también pasa eso, que los materiales el resto del tiempo son alejados del conocimiento de Dios. Y tendemos a pensar que si es algo para conocer a Dios, entonces es solamente bíblico o basado en la historia bíblica, y no es así. Cualquier conocimiento revelado al ser humano ha sido revelado por Dios. Nadie más lo pudo haber revelado sino Dios. Otra cosa es que nosotros como personas lo hayamos tergiversado, lo usemos para el mal, o hayamos utilizado los dones y talentos para lo que no debíamos ser y hayamos causado daño a la humanidad. Y esta es una parte de la historia que también tenemos que estudiar. Pero todo el conocimiento ha sido revelado por Él para cumplir su propósito. Así que cualquier tema que tú escojas, si tú lo razonas bíblicamente y lo sustentas también con el conocimiento científico al que se le ha revelado a la humanidad, vas a encontrar unidad, vas a encontrar aún mayor aprendizaje. La línea del tiempo que tengo aquí, el ejemplo, no sé si están viendo donde dice Cosmovisión de las Civilizaciones. ¿Están viendo ellos eso? ¿Ok? Se llama así, Cosmovisión de las Civilizaciones. Ya Sandra les comentó en la exposición sobre sobre educar en casa, que es educar en casa, les habló un poco de los lentes que nos debíamos poner, de la perspectiva, les habló de arte, les habló del punto focal. Y nosotros decíamos, bueno, qué bueno enseñarle a los niños civilizaciones, aprender nosotros de civilizaciones, y de hecho para quienes estaban interesados como en esos estándares académicos que buscan digamos, en la parte legal y todo esto, decían, no, es que los niños tienen que aprender civilizaciones y que fue eso del Imperio Romano y que fue, bueno, todas esas cosas que se aprenden. Dijimos, más que aprender una civilización como tal, queremos aprender cuál era su cosmovisión, qué pensaban ellos y esas decisiones que tomaron sus gobiernos y sus personas que vivieron en estas épocas y en estos lugares geográficos del mundo, ¿qué fruto tuvieron? ¿Qué pasó con esas civilizaciones? ¿Prosperaron o cayeron? ¿Y cómo íbamos a definir esa cosmovisión? Íbamos a ver cuál era su perspectiva de Dios, qué pensaban ellos de Dios, ¿existía Dios, no existía? ¿Quién era Dios? ¿Cómo lo adoraban? ¿Qué pensaban del gobierno? ¿Quién los gobernaba? ¿Qué pensaban del ser humano? ¿Quién era el ser humano? ¿Qué pensaban de la moral, de lo bueno y lo malo? ¿Y qué aportes científicos hicieron en su época? Entonces, cuando estudiamos estas cosas, no por estudiar unos hechos simplemente históricos, sino por qué lo hicieron, cuál era su filosofía y su cosmovisión detrás de esto, empezamos a entender a la luz de la palabra de Dios, ya entendemos por qué hay unas civilizaciones que a lo largo de la historia han caído, otras han nacido y otras culturas o otros pueblos se han mantenido a través de la historia y no se han terminado. Si no me crees, estudia la historia de Israel, si siguen o no vigentes y cuántas veces en la historia han intentado destruirlos. Pero ¿cuál es su cosmovisión? Sigamos. Estudiamos entonces esto y ustedes están ahí diciendo, ay, pero ¿de dónde sacaron toda esa información? Mira, yo te voy a ser muy sincera, nos sentamos, por ejemplo, en esta cosmovisión de las civilizaciones, creo que fue mi amiga Sandra y yo, a buscar, a estudiar la palabra de Dios, a buscar en internet, a leer libros, a amor por el conocimiento. Si a ti te gusta el conocimiento, si tú eres un filósofo porque amas la sabiduría,
entonces tú vas a querer preparar clases como en World School. Tú vas a querer tener una comunidad tipo World School porque tú dices, es que yo quiero aprender de las civilizaciones. O sea, tú como mamá, como papá dices, oiga, me gusta aprender y voy a aprender con mis hijos y me lo voy a disfrutar y voy a hacer la manualidad con ellos. No por hacer la manualidad, no por distraerlos un ratico, ay sí, a que pinten. No es por eso, es porque eso está evidenciando un registro y además les está desarrollando una cantidad de destrezas que será otra convención que tenemos que hacer sobre el tema del desarrollo psicomotor de los niños. Entonces, aprovechando eso, pues utilicémoslo para enseñarles los principios y la verdad de Dios. ¿De dónde lo sacamos? De nosotros mismos, inquiriendo, estudiando, haciéndonos preguntas y razonando. No es tan complejo porque cuando tú realmente te dispones a hacerlo, realmente encuentras el material, o sea, conocimiento hay mucho, es decir, recursos, materiales hay un montón. La pregunta es cómo lo razonas, a la luz de qué lo razonas y cómo se lo estás enseñando a tus hijos. Entonces lo que hicimos fue establecer una lista, posiblemente imperfecta a los ojos de muchos, porque seguramente se nos quedan cosas por fuera o metemos unas que otras no hubieran metido, pero fue la que en ese momento Dios nos reveló a nosotros y les quisimos enseñar a nuestros hijos. Entonces hablamos de lo que para nosotros es la cosmovisión perfecta, ahí en el primer punto. ¿Por qué le llamamos cosmovisión perfecta? Porque cuando Adán y Eva no habían pecado, en ese tiempo en el que la primera pareja de seres humanos vivían en comunión con Dios, ellos tenían la cosmovisión perfecta, se comunicaban con Dios de tú a tú y andaban en intimidad con Él. Y eso es lo que Él quiere restaurar un día con nosotros cuando Jesucristo venga por segunda vez. Entonces teníamos que enseñarle a nuestros hijos eso. Y después entonces hablamos de la caída, hablamos de cómo el ser humano ya dejó ese estado de perfección y entró el estado de imperfección, el estado de pecado. Luego hablamos de Mesopotamia, Egipto, Grecia. Luego cómo Jesucristo cambia la perspectiva. Hablamos de la Edad Media, culturas precolombinas, del Renacimiento y fuimos llegando poco a poco a nuestro país, a Colombia, a nuestra familia y pusimos una base para después estudiar historia de Colombia. Y así hemos ido con la comunidad año por año o semestre por semestre, dependiendo de cuánto nos demoremos. No tenemos afán, en unas nos hemos demorado un año, en otras año y medio, en otras 6 meses y poco a poco hemos ido como volviendo a tocar los mismos temas, pero desde diferentes perspectivas con los niños y nosotros los padres hemos aprendido un montón. Esto nos ha permitido hacer conexiones de contenidos, porque cuando tú le vas a enseñar un tema a un niño, cualquiera que sea, tú puedes aprovechar para ubicarlo en la historia y en la geografía. Y cuando hablas de historia y de geografía, necesitas hablar de personas que vivieron en ese lugar y que vivieron diferentes circunstancias. Entonces vemos también biografías y esas biografías nos hablan también de las conexiones que ellos tuvieron con su familia y podemos aplicarlo también a la cultura en la que vivían, el idioma en el que hablaban y así nuestros hijos empiezan a tener un contenido mucho más global de simplemente enseñarles una fecha y un evento. Y hablamos de esto con ellos en la casa, en el camino, llegan a la casa a contarle al papá si no estuvo en la reunión o a la mamá si la mamá no estuvo, de qué hablaron, entonces vemos un video, leemos un libro, hay un niño que le interesa más un tema, entonces profundiza en su casa, otro niño que no le interesa tanto, entonces no profundiza en su casa, no los vamos a evaluar, no les vamos a hacer exámenes, pero sí nos preocupamos porque su conocimiento sea evidenciado. Entonces ellos hacen exposiciones, ellos hacen talleres, ellos responden preguntas, hacen entrevistas, invitamos gente de afuera para que les retroalimente y de esa manera el conocimiento va fluyendo. No sé cuánto tiempo me queda, ¿sí? Eran 45 minutos, no sé a qué horas empecé. ¿Recuerda algo? ¿Recuerda algo? La Biblia no es un libro de texto académico solamente, aunque nos sirve mucho para lo académico. Pero la Biblia es la palabra de Dios, es el libro de la verdad que nos da el punto de partida para todo conocimiento. Es un punto de partida. Es que nos dicen, ay, es que ustedes todo lo quieren filtrar a través de la Biblia. Mira, todos tenemos un punto de partida, todos tenemos una cosmovisión. Todo el mundo tiene una cosmovisión. El que dice que no tiene cosmovisión, su cosmovisión es que no tiene cosmovisión, que cree que no tiene y que siempre va a estar intentando filtrar las cosas a través de su fe, porque finalmente nuestra cosmovisión descansa sobre lo que creemos, somos lo que creemos, nuestra conciencia es lo que realmente nosotros creemos, finalmente a quién servimos, a quién adoramos, quién es nuestro Dios. Entonces,
sí queremos empezar desde esa cosmovisión, porque hemos probado de manera personal en nuestras vidas que creer en Dios es verdad, que funciona, que hay evidencias en su creación de su existencia, de su amor por la humanidad y que hay promesas para nuestros hijos que yo quiero alcanzar, que yo quiero lograr sembrar en ellos las semillas de verdad para que den fruto en el tiempo de Dios y que den un fruto cuya hoja nunca caiga. Entonces sí les queremos enseñar a nuestros hijos con esta cosmovisión. Eso no quiere decir que no les presentemos otros pensamientos, porque si no los estaríamos adoctrinando, como dicen. No, nosotros les presentamos otros pensamientos, evaluamos con ellos otros pensamientos, ellos nos pueden presentar otros pensamientos también, argumentarlos y al final llegar a sus propias conclusiones. Claro que lo pueden hacer y estamos siempre allí para orientarles, siempre allí para mostrarles cómo vemos que a través de la historia los principios de la palabra han dado fruto positivo en los individuos y en las naciones que los han aplicado. Estamos aprendiendo todos, pero ha sido ya un fruto maravilloso el que hemos visto. No sé si podamos transmitir desde allá o me conecto acá las imágenes de la página para poder mostrarle a la gente un poco lo que hemos hecho. ¿Se puede desde allá o lo hago desde acá? Bien. Antes de ponerles eso, pues si ustedes quieren saber más sobre o recibir más capacitación sobre la metodología, por favor mándenos un correo, escríbanos a wordschoolcolombia@gmail.com o visiten nuestra página wordschoolcolombia.com. Les digo con todo el amor y la sinceridad, nosotros no somos un colegio ni queremos serlo, lo digo en todas las charlas, me invitaron a México y allá lo dije, somos papás de carne y hueso, que cocinamos, que lavamos, que planchamos, que tenemos empresas como acaba de decir Aimer, Angélica y Gina y Winston, que tenemos que atender. Mi esposo ahorita está de niñero de mi bebé para que yo pueda estar acá. Somos familias de carne y hueso, pero que tenemos primero que todo un compromiso con Dios de que vamos a enseñar a la siguiente generación como Él nos pide en Deuteronomio. Segundo, tenemos pasión por el aprendizaje y por el conocimiento y queremos disfrutarlo. Nos hemos gozado estos años como nunca, o sea, de verdad la hemos pasado buenísimo aprendiendo todas estas cosas. Y tercero, sabemos que el resultado se lo dejamos a Dios, pero nosotros estamos aquí metidos de cabeza haciendo lo mejor por nuestros hijos. Entonces les digo, si usted se comunica con nosotros porque quiere algo tipo WordSchool, no es para que yo le venda un currículo, por favor, le pido, no me pregunte dónde compro su currículo. Si algún día lo llegamos a vender o llegamos a vender un material, se lo haremos saber si algún día eso pasa. Si algún día hay algo relacionado con eso, si Dios nos llama a hacerlo, créame que lo haremos. Pero en este momento nuestra labor es inspirarte a ti como papá, como mamá, a que tú busques la providencia de Dios en la historia de tu vida, en la historia de tus hijos, se las enseñes a través de todo conocimiento. Podemos capacitarlos en los materiales que tenemos, podemos darles muchas cosas que Dios nos ha permitido preparar. Puede que algunos tengan un costo, algunas capacitaciones tengan costo, pero realmente ni estamos vendiendo certificaciones, ni estamos montando un colegio, ni vamos a recibir a niños para que otros los dejen allá y nosotros los eduquemos. No, queremos inspirar a los padres y WordSchool ha sido eso, padres de familia comprometidos con la educación de sus hijos. Muchas gracias, Dios los bendiga y estamos atentos para servirles en lo que necesiten.